Bienvenidos a un nuevo programa de Agentes 305. Con la producción y conducción del locutor hípico y publicista Carlos Morales. Nuestro invitado en este programa, el multifacético Carlos Alberto Arteaga. Agentes 305 llega a ustedes por cortesía de Bets América 007. Juega, gana y cobra seguro el mismo día y sin comisiones con la mejor plataforma de apuestas deportivas para toda Latinoamérica. Agentes 305 también llega a ustedes por cortesía de Arona Home Essentials, su mejor solución con 8 ubicaciones en el sur de la Florida para equipar su hogar con estilo y con pagos flexibles y ajustados a tu realidad. Este programa estará dividido en 2 segmentos. Disfruten el primero con Carlos Alberto Arteaga. Finalmente, les recordamos que está prohibida la reproducción total o parcial de este programa sin el consentimiento de sus productores. Amigos invisibles, sean bienvenidos a una nueva edición de Agentes 305, quien tiene el inmenso gusto de saludarles, como ya es costumbre, su servidor Carlos Morales. Hoy estamos acompañados por un personaje multifacético de nuestro querido hipismo venezolano. Productor, locutor, narrador, pronosticador, propietario, empresario y entrenador. Nada más y nada menos que el tocayo, Carlos Alberto Arteaga. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, tocayo. Un placer saludarte. Un privilegio estar en Agentes 305. Y por supuesto, recibe a toda la afición de tu programa un saludo muy fraternal desde nuestra amada Caracas, en Venezuela. La ciudad que me vio nacer, que tanto extraño, la verdad, Caracas como te quiero. Como dice una canción de un grupo, Maserati 2.0. Sí, señor. Bueno, amigo mío, mira, aquí en el programa, aquí comenzamos evaluando todo lo que es el background de nuestros invitados. Y tú naces nada más y nada menos que un 5 de julio, por allá por los 1962, en Maracaibo, estado Zulia. Sí, efectivamente. Mi padre, el doctor Carlos Arteaga Naveda, hoy fallecido, era nativo pues del estado Zulia, nació en Maracaibo también. Y bueno, nada, cuando se casó con su amor de toda la vida, mi señora madre, también lamentablemente fallecida al día de hoy, se fueron a vivir para allá y su primogénito, que soy yo, nació justamente un 5 de julio de 1962 en el Hospital Universitario de Maracaibo. Sí, señor. Nada más ni nada menos. Así que allí tuve mi primera conexión con el hipismo porque nací el día del clásico Fuerzas Armadas. Exactamente, así es. No, aparte que tengo entendido, tú comenzaste ya a los 7 años, estabas metido en los traqueos allá en el hipódromo porque tu papá tenía caballos. Sí, mi papá comenzó a tener sociedad en caballos de carrera con un doctor de apellido Zuleta, muy amigo de él, y tenían los caballos en las cuadras de Víctor Muñoz y de Iván Calixto. Y sí, desde el primer momento que a mí me llevaron a la tribuna de traqueos, digamos, a ver las carreras, porque en esa época no dejaban entrar a los niños de esa edad a las tribunas principales. Mira, yo te puedo decir que recuerdo ese momento como si fuese ayer, tocayo, ¿no? Cuando el tropel de los caballos pasó por primera vez frente a mí y yo estando allí con la señora que me acompañaba en la tribuna de traqueo, yo sencillamente quedé, ¿sabes? O sea, trasladado a otro planeta, a otro mundo. Yo dije, qué cosa tan bella es esto que estoy viendo. Fueron una cantidad de sensaciones que me hizo sentir desde que tenía 7 años que mi destino, mi vida, mi futuro iba a estar cerca de esos animales y bueno, por supuesto en el hipódromo. Y así fue. ¿Y recuerdas algún ejemplar de esa época que admiraste, que te gustara o algún profesional? Bueno, sí, claro, el jinete
oficial de los caballos de esta sociedad, Stutzeta, ¿verdad? Que eran mi papá y el doctor amigo de él, era Jesús Rodríguez, el famoso El mudo Jesús mudo. Rodríguez. Sí, y entonces, bueno, nada, ese era mi ídolo de muchachito, pues, ¿no? En cualquier competencia entre niños que hacíamos en casa de amigos o en el mismo hipódromo que nos encontrábamos. Recuerdo que uno de mis compañeros de juego cuando estaba chiquito era Eduardo Rodríguez Yoliti. Teníamos Ah. básicamente la misma edad y coincidimos en ese tipo de competencias. Y bueno, yo no recuerdo que yo quiera él, pero yo era Jesús Rodríguez. Y ejemplares, bueno, imagínate, yo comencé a ir al hipódromo no solo en la época de los caballos de mi papá, que él tuvo un par de caballos interesantes, una yegua muy buena ganadora llamada Misoa, un, un caballo que era un prospecto muy interesante, incluso se llegó a pensar en la Triple Corona, pero lamentablemente se quedó en el camino, ese caballo se llamaba Guasari, ¿ok? Pero recuerdo que yo llegué en la época aquella donde la flota azul del Estulo Samanes, ¿recuerdas? Claro. Vaticinio, Maquenas Gold, todos esos animales, Habibi, una cantidad de nombres que vienen a mi mente de caballos muy buenos y que pertenecían a la flota del Estulo Samanes. Y por supuesto, estaban también los caballos del Estuche Bacoa, Guapo, Devon Prince. Y entre los criollos recuerdo claramente que uno de mis primeros ídolos fue Papi, ¿ok? Porque Imagínate. entre otras cosas a Papi lo montaba Jesús Rodríguez y bueno, era un caballo de ese estilo de caballos que a mí siempre me ha fascinado, pues que son los caballos que salen a hacer la carrera en velocidad y son capaces de resistir todo el tiempo guapeando hasta la raya, pues. Y adelante, Papi ahora saca ventaja de 2 cuerpos. Agresivo se queda segundo. En el tercero, Guasipati. En el cuarto, Volcán. En el quinto, Arequipa. En el sexto, La Cima. Los demás no cuentan. Faltan ahora 700 metros. Papi en la delantera insiste, agresivo por fuera y se acerca por segunda vez. Sin embargo, Papi no cede. Y Guasipati se lanza contra ellos. Papi adelante, agresivo por fuera y Guasipati por dentro. El caballo Volcán corre cuarto. Vienen a girar la última curva. Papi carecido en la delantera resiste las embestidas de agresivo y de Guasipati. Agresivo por fuera y Guasipati por dentro contra Papi. Papi valientemente resiste agresivo. También a Guasipati. Papi dominando el clásico Fuerzas Armadas. Agresivo por fuera contra Papi. Papi domina al favorito agresivo. Insiste agresivo. Pasando agresivo, pero vuelve Papi. Papi dominando agresivo. Ganó Papi. Segundo agresivo. El tercero es para Guasipati. Cuarto Volcán. Quinto. Desde los tiempos de Papi yo decía, oye, ojalá algún día yo tenga como propietario, porque yo soñaba ser el propietario, un caballo que corra de esta forma, pues, ¿no? Y bueno, lamentablemente como propietario no lo pude tener, pero como entrenador creo que fui bendecido con creces con un caballo de esas características y que bueno, me imagino que lo tocaremos en algún momento del programa. Así es, más adelante vamos a hablar de ese caballo en particular. Sí, señor. Ok, pero entonces tú en esa época jugabas con tus amigos y todo, pero ¿en qué momento empiezas, más allá de verte como propietario? Porque tengo entendido que a una temprana edad, a los 14 años, ya fuiste invitado por el Brujo Viñeri, a quien compartía transmisión con Jovito Torres, para narrar carreras de caballos, con 14 años. Sí, porque como te dije, pues una vez cuando yo veo ese mundo tan fascinante de las carreras, el hipódromo, el tropel de los caballos, ya todo lo que yo jugaba de pequeñito tenía que ver con caballos. O sea, el regalo esperado en el día de cumpleaños en diciembre era la pista de caballos más reciente que hubiese salido, pues, ¿no? Pero no conforme con eso, te voy a contar una anécdota muy, muy curiosa de mi infancia. Eh, yo me inventé la manera de distraerme sin salir de mi casa siendo pequeño y trayendo, como quien dice, los caballos a mi casa, pues a la casa de mis padres.
En el mismo transporte en el que yo iba al colegio, pero él estaba un grado más arriba, estaba nada más y nada menos que el poeta Leonardo Padrón. Wow. Y Leonardo Padrón me enseña, él tendría 9 años y yo tendría 8, me enseña que si uno pone unas metras, unas canicas, detrás de un palito de ropa y las impulsa hacia adelante, si las canicas son de diferentes colores, tú puedes identificarlas y llamarlas a cada una por el nombre de un caballo. Y toda mi infancia pasó alrededor de ese juego que evidentemente se llamaba carreras de metras, pues, ¿no? Pero todos los caballos, o mejor dicho, todas las metras tenían un nombre distinto. Y recuerdo una anécdota que mi papá un día tuvo una reunión de médicos en la casa y a ellos les llamó la atención lo que yo jugaba, pues, y cómo narraba yo las carreras de las metras. Y mi papá le decía que yo tenía casi 1000 metras y que todas tenían un nombre distinto. Y los doctores no podían creerlo, pues, ¿no? Y entonces él les hizo una prueba, y ya tú vas a ver. Entonces me sacó una primera metra y yo le dije el nombre, luego sacó una segunda, le dije el nombre, luego sacó una tercera y le volví a decir el nombre, y luego volvió a sacar la que había sacado en primer término. Y entonces yo le dije, no vale, pues esa ya me la sacaste, esa es fulano de tal, por ejemplo. Y entonces ahí fue cuando los doctores se dieron cuenta que en verdad yo identificaba cada una de las metras por su pinta distinta, pues. Así que cuando yo llego al hipódromo ya con 14 años que podía entrar a la tribuna grande, por supuesto que una de mis primeras inclinaciones fue hacia narrar una carrera, pues, ¿no? Y para mí aprenderme los colores de los jinetes con los caballos era prácticamente pan comido. Imagínate, si podía ver el color de una metra rodando y podía identificarla, te imaginarás cómo trabajaría con los colores de las divisas, pues, de los estuds en la época. Sí. Entonces, sí, efectivamente, Iván Calisto me tomó de la mano, me subió hasta donde el Brujo Viñeri, y él estaba allí compartiendo un programa en Radio Impacto con Jovito Torres. Me dieron algunos tips, me dijeron que él me llevara mi grabador, que ellos me iban a decir algunas cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, mira, no pasaron 2-3 meses cuando el Brujo Viñeri, Dios lo tenga en la gloria, me dijo, vamos a ponerte al aire a narrar una carrera. Wow. Y allí comenzó, como quien dice, la carrera profesional, entre comillas, de este servidor, y que no dejó de estar relacionada con el hipismo y con los caballos hasta 2019, cuando ya decido retirarme, pues colgar, como quien dice, los binóculos. Por los momentos. Por los momentos, porque no tengo duda, y esto vamos a hablar más adelante, de que siempre habrá proyectos involucrados con el hipismo que te van a mantener atado a lo que es tu pasión de toda la vida. Claro, por supuesto, sí. Lo que pasa es que ahorita estamos en una especie de año sabático, ¿no? No solo por el retiro, sino también por las condiciones del mundo en estos momentos, que nos ha obligado a todos a retroceder un par de pasos atrás y cuidarnos más de lo que nos cuidábamos antes, pues, ¿no? Así es, así es. Tú sabes que aquí voy a hacer un breve anécdota mía. Yo comencé también a nivel hípico con Jovito Torres, cuando Jovito Torres estaba en Contacto Hípico a Millón en Imagen 88.1 FM. Ajá. Pero yo lo que era pronosticador, nunca narré carrera. Y una sola vez en mi vida intenté narrar una carrera. Fue más haciendo un quite a un personaje también que ya falleció unos años atrás, Franklin Rodríguez, para una emisora de Ocumare del Tuy. Ajá. Y me acuerdo que aparte de la carrera que me dieron a narrar a mí era extremadamente fácil, porque corría más de un business. Eran 6 caballos. O sea, era así como, yo agarré, me aprendí las chaquetillas, me aprendí los nombres, partida, adelante el número 6, después el número, se me olvidó todo. Cuando me dijeron, estás al aire, narra, se me olvidó, parecía la carrera de Super 4 narrada por Gustavo Ríos. Por supuesto ganó para un business, pero para efecto de los oyentes de esta emisora ganó el 6. Es una anécdota interesante. Ese mundillo de la narración y de los comentarios y de la radio y de la TV también me dejó enseñanzas muy
muy profundas, amigos que todavía conservo, gracias a Dios, maestros a los que todavía les agradezco infinitamente, pero muy rápidamente me di cuenta, Carlitos, que no servía para eso, porque yo, cuando la voz me cambió, cuando ya dejé de tener 14 años y saqué mi título de locutor a los 18 y retomé el asunto de la narración, etcétera, etcétera, ya yo no podía narrar 2 carreras seguidas. Quedaba ronquito, pero inservible para la siguiente. O sea, no podía ni hablar, o sea, totalmente disfónico. Lógicamente, la solución que encontraron el doctor Virgilio Decán, Francis Coni, era ponerme a narrar la primera y la última. Yo tenía bastante tiempo para descansar y que se recuperara se recuperaran esas cuerdas vocales del esfuerzo, pues, ¿no? Pero bueno, eso tuvo su compensación rápidamente. Dime, adelante. No, de hecho, para entrar a esa faceta tuya de monitor hípico, tú comienzas en Radio Continente gracias a Héctor Alonso. Bueno, pero yo estuve en Radio Continente, sí, y bueno, por mi relación con Héctor y por las invitaciones que me hacía el Gordo Villasana a Favorito de Monitor Hípico, porque algo que siempre me gustó a mí bastante, muchísimo, fue, en esa época no sabía que se llamaba pronosticar. A mí me gustaba hacer mi cuadrito, hacer mis combinaciones, estudiar las carreras. Después de grande fue que me di cuenta que eso también era una profesión, pues, ¿no? Tú podías ser pronosticador y además, bueno, tenía bastante acierto, bastante tino en la selección de las líneas y de los caballos. Y eso pues le animó al difunto Gumercindo Villasana a invitarme a Favoritos de Monitor Hípico. Una vez, cuando yo he ido 3, 4 veces a Favoritos de Monitor Hípico, que hubo unos aciertos bastante interesantes, él, cuando sacó su propio programa en Radio Tiempo junto a Igor Decán, bueno, necesitaban un pronosticador, como quien dice, que le hiciera la contrafigura al Gordo Villasana, pues, ¿no? Y entonces me invitó a mí y perfecto, yo lo hice y era un programa muy madrugador a las 7 de la mañana todos los domingos, pero se la pasaba muy bien con el Gordo y con Igor, dos personalidades totalmente, cada una con su peso específico. Imagínate, aprendiendo todos los domingos algo distinto de ese par de profesionales, y a raíz de estar en Cita Hípica, que así se llamaba el programa, Gumercindo le dice un día a Igor: hermano, ¿por qué usted no le dice a su papá para poner a este muchacho a narrar carreras en Monitor Hípico? Y bueno, allí es cuando tengo la famosa entrevista con el doctor Virgilio Decán en su oficina de la Avenida Baral. Imagínate tú el manojo de nervios en el que yo estaba convertido ese día, porque iba a hablar por Ali Khan. Ese había sido mi ídolo desde que estaba viendo carreras de caballos, pues, ¿no? Y bueno, me le siento en el escritorio y dije exactamente lo que me dijeron Igor y Gumercindo que dijera: doctor, ¿cómo está? Yo soy ingeniero de la República, pero a mí me gusta también el tema de la narración de las carreras, y bueno, vine hasta aquí a conversar con usted a ver si me da una oportunidad dentro de su programa, pues. Bueno, no sé si fue que le caí bien o que él vio en mí una figura inspiradora, pero no tuve que hacer ninguna prueba. Su respuesta inmediatamente fue: sí, como lo espero el domingo. Yo supongo que ya Gumercindo e Igor habían, como quien dice, abonado el terreno. Abonado el terreno, y lo difícil, ¿verdad?, era ir a hablar con él, y esa era la parte que me tocaba a mí, pues. Pero la superé con éxito, y le agradezco esa oportunidad a la vida todo el tiempo, porque Monitor Hípico para mí fue una escuela, un aprendizaje, no solo en lo que se refiere a construir mi figura, mi imagen como activista del medio hípico, sino también una escuela de vida. Lo que puede uno aprender con Ali Khan es ilimitado. Y aparte que comienzas extremadamente joven, tenías 20 años.
No, tenía alrededor de 21 o 22 años, sí, cuando monitor hípico, sí. Lo recuerdo porque ya me había graduado de la universidad y yo le dije a mi papá, bueno, mira, aquí está su título, el título que usted quería, pero ahora yo me voy para el hipódromo, que es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer. Exacto. Y bueno, Ustedes querían que yo tuviese un título ahí guindado. Aquí está. sí, no, en realidad no era así. Él me puso una especie de condición, que bueno, que hoy en día yo se la justifico 1000%. En aquel momento me pareció algo injusto por mi juventud, pero él me dijo, ¿cómo no? Mira, tú puedes hacer en el hipódromo lo que tú quieras, pero tú tienes que estudiar y tienes que graduarte. Porque no va a ser nunca lo mismo que tú llegas al hipódromo siendo un bachiller que siendo un arquitecto, un ingeniero o un comunicador social, lo que sea. Entonces, bueno, nada, me atreví a estudiar ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. En aquella época, la carrera que yo seleccioné, que fue la de ingeniería en computación, tenía apenas 8 años digamos, de abierta, de fundada en la universidad. O sea que yo fui una de las primeras promociones prácticamente. Y bueno, no me disgustó el hecho de la novedad y de que en algún momento yo decía, bueno, no sé, algún día entonces yo computarizaré toda mi caballeriza, por ejemplo. Ese era mi pensamiento en ese momento, ¿no? Y bueno, estudié, me tardé exactamente los 5 años que se tenía uno que tardar, porque para mí era perentorio ir al hipódromo. Yo tenía que ir al hipódromo a comenzar a hacer lo que a mí me gustaba. Y bueno, allí estuve ejerciendo un par de años la carrera, trabajé en Benalum, trabajé en otra empresa privada llamada Serviquim, y cuando en Benalum me dijeron que el departamento de computación había que trasladarlo a Puerto Ordaz, que era donde funcionaba la empresa, yo me senté delante de mi jefe y le dije, yo le voy a hacer una sola pregunta. ¿En Puerto Ordaz hay hipódromo? Y entonces él me dijo, no, creo que no. Entonces no cuente conmigo. Entonces, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Yo no me voy a Puerto Ordaz a trabajar como ingeniero. Me quedo aquí. Wow. Sí, señor. Agentes 305 llega a ustedes por cortesía de Arona Home Essentials. Alquila lo que necesitas para tu hogar de las mejores marcas y modelos. Con Arona Home Essentials, una nueva forma de alquilar con opción a compra. Oferta especial por diciembre, $5 de inicial y planes de pago flexibles y ajustados a tu realidad. Si el inventario está disponible en nuestras tiendas, te lo entregamos el mismo día y sin costo. Con 8 ubicaciones en el sur de la Florida, Arona Home Essentials es la solución para equipar tu hogar con estilo y comodidad en estas Navidades. No pierdas la oportunidad y disfruta de la promoción especial de $5 de inicial hasta el 31 de diciembre del 2020. Conéctate ya con Arona Home Essentials. Entonces, cuéntame, porque sí, definitivamente no lo dudo, trabajar con el doctor Virgilio Decani y todo el equipo tiene que haber sido una escuela de vida. ¿Qué fueron esos? ¿Qué anécdotas guardas tú de esos inicios en monitor hípico? Porque es una etapa que definitivamente te impulsa dentro de la actividad hípica para después ir más allá con tus diferentes facetas a futuro. Pero aparte en los años 80 que todavía el hipismo tenía una fortaleza y una grandeza que seguía creciendo con grandes figuras que estaban en esa época como Juan Vicente Tovar, Daniel Pérez, el propio Manuel Medina, y bueno, y para tú de contar a nivel de ejemplares. Entonces, cuéntame de esos inicios en monitor hípico. Bueno, como ya te comenté al principio, mi entrada a monitor hípico se produce como un simple narrador, pues, ¿no? La gente, pues el público que sintonizaba monitor hípico solo podía escuchar mi voz. No salía ni siquiera en la pantalla. Narraba la primera carrera y narraba la última. En ese momento yo lo dije o lo asumí como, por supuesto, tiene que ser así. O sea, uno tiene que ir ganándose las posibilidades dentro de este programa. Amén de que cuando yo entré al programa, ya José Arturo Zulbarán tenía 2, 3, 4 años, no lo recuerdo, Héctor Alonso tenía toda la vida,
Y también estaba el pintoresco amigo nuestro, Fred Desiderio. Fred Desiderio Carvajal. Fred Desiderio Carvajal se encargaba de la producción del programa, sí, exactamente. Y bueno, esa fue la primera etapa. Luego el director del programa, Francisconi Méndez, un día me dice: vente mañana más temprano antes de que llegue el doctor, que te voy a sentar en el escritorio. Lo decidió él a motu propio, el director del programa, no fue el doctor Decán. Y bueno, me dejaron hacer, como quien dice, mi primer comentario. Bueno, y luego entonces ya seguí interviniendo un poco más a nivel de comentarios post carrera, precarrera, en fin, etcétera, etcétera, hasta que se produce la ruptura, pues se acaba el amor entre Fred Desiderio y el doctor Virgilio Decán, y el programa queda ausente de un productor. Y entonces, bueno, nada, recuerdo muy claramente, como si fuera ayer, la conversación entre José Arturo y yo, que yo le dije: bueno, José Arturo, tú estudiaste comunicación social y a mí esto me apasiona. Vamos a hablar con el doctor y vamos a decirle que nosotros nos vamos a hacer cargo de la producción, pues. Y bueno, qué bendición esa idea, porque recuerdo que esa época para Monitor Hípico fue brillante, pues fue fabulosa. Se transmitieron los mejores microprogramas de toda la historia del programa. De hecho, en esa época era un programa completo que duraba desde la 1:30 hasta las 6 de la tarde. Luego lo fueron recortando, en el que ya casi no había espacio para la producción. Pero en esa época entonces nos encargamos, mira, de hablar, de hacer entrevistas a entrenadores, hacer entrevistas a jinetes, la piscina equina, el hospital veterinario, el totalizador. Nos paseamos por todo lo que podía interesarle al aficionado en lo que fuese a lo que estuviera relacionado con el hipismo, pues, ¿no? Y, por supuesto, toda la semana recibíamos críticas mejores que la semana anterior. Incluso nos tocó ir una vez a producir unos programas para la inauguración del hipódromo de Santa Rita, porque el presidente de Santa Rita era muy amigo del doctor Decán, y el doctor Decán nos dijo: se van a ir 2 semanas para Maracaibo y me van a hacer 4 programas para presentar en el programa del domingo sobre la inauguración de Santa Rita, que es el día tal. Bueno, y para allá fuimos, estuvimos hospedados en el Hotel del Lago en aquella época, hicimos nuestro programa y bueno, la experiencia fue extraordinaria, al punto de que de allí recuerdo una de las mayores lecciones que me enseñó el doctor Virgilio Decán. Pusieron al aire el primer programa, primero de los 4 microprogramas. Ponte que durara 2 minutos, 2 minutos y medio. Bueno, él vio los primeros 30 segundos, se paró y se fue hacia la bola continental. Y entonces yo digo: oye, vale, ¿será que es que no le gustó? Bueno, pero sí, le digo a José Arturo, si no le hubiera gustado, no lo hubiera dicho. Bueno, tú sabes, en el afán de reconocimiento que tiene uno cuando joven, yo me acuerdo que le pregunté, no me aguanté y le pregunté: doctor, caramba, no nos dijo qué le pareció el programa. Es más, me preocupa que solo vio 30 segundos y se fue. Se volteó así con ese carácter, esa personalidad que tenía el doctor, o que tiene el doctor Virgilio Decán para todo, y me dijo algo como: me bastaron solamente 30 segundos para saber que hicieron un gran trabajo. Pero ese es su deber, hacerlo bien. No espere nunca que yo le reconozca que lo hizo bien, porque ese es su trabajo. Yo le diré cuando lo haga mal. Bueno, ya tú sabes, ¿no? Y de allí la famosa frase que a veces Alfonso Rodríguez Vera, mi amigo, saca por el Twitter y que se la atribuye a Licán: tu deber es hacer bien tu trabajo, pues, ¿no? O sea, eso es, no esperes reconocimiento por eso, porque ese es tu deber, para eso te pagamos, pues, ¿entiendes? Entonces, se te dirá, se te avisará cuando estés haciendo algo mal. Con esa especie de filosofía de vida crecí yo, y me la enseñó, y se le agradezco al doctor Virgilio.
En esa época de entrevistas, ¿quién fue el jinete? ¿Cómo lograste una entrevista? ¿Alguna vez entrevistaste al Diablo Ángel Francisco Parra? No recuerdo si lo entrevistamos, no recuerdo si ya para esa época Parra se había retirado. No No, estoy todavía seguro. no. No estoy seguro, pero sí entrevistamos a muchísimos jinetes. Incluso recuerdo muy claramente una entrevista con Juan Vicente Tovar, que nos pareció para aquel momento un individuo un poco más preparado que el común de los jinetes. Y cuando nos concedió la entrevista, el gran dilema nuestro era ver si editábamos algunas cosas que Tovar en su afán de seguir superándose todavía no dominaba, pues. Y no, llegamos al acuerdo, no, pero ese es él, déjalo así. Si él, en lugar de decir, recuerdo de la palabra idiosincrasia, dice indiosincrasia, bueno, déjalo, total. Claro. Esa es la forma como él se está expresando y nosotros lo que queremos es que el programa salga, la entrevista salga lo más natural posible, pues. Y bueno, recuerdo que esa fue más o menos la tónica, no solamente tocar la parte profesional, sino tratar de elevar al jinete de ese concepto ¿cómo te digo yo?, de atleta inculto que tenía en aquella época y tratar de hacerle ver a la gente que sí había muchos jinetes preparados y que de alguna manera incluso estudiaron carreras, porque la vez que me tocó entrevistar a Andrés Bianco, ya el hoy doctor Andrés Bianco, doctor en Derecho Andrés Bianco, ya estaba estudiando Derecho. Entonces te imaginarás el nivel de esa entrevista, por ejemplo, ¿no? Claro. Y así lo hicimos, bueno, con entrenadores, con veterinarios, incluso logramos entrevistar a caballerizos, aquellos que no le tenían mucho miedo a las cámaras, también los entrevistábamos, sobre todo cuando tenían un caballo importante, y entonces la entrevista se basaba pues en sus vivencias con aquel ejemplar que en ese momento significaba algo bien importante para la hípica, pues, ¿no? Agentes 305 llega a todos ustedes por una cortesía de Bets America 007, la principal plataforma de apuestas deportivas en línea para toda Latinoamérica, con el casino online disponible las 24 horas, 7 días a la semana, así como tu disciplina deportiva favorita, la NBA, las grandes ligas. El fútbol, no solo el fútbol americano, sino también el fútbol de las grandes ligas europeas. Y para nosotros, los amantes del hipismo, una gran variedad de opciones, ganadores, exóticas, Macquarie y por supuesto la polla hípica que está dando la hora en cuanto a jugadas hípicas se refiere. Bets America 007, comunícate con ellos con estos números que están en pantalla o conéctate ya a www.betsamerica007.com y empieza a ser parte ya de la gran familia Bets America 007, porque con nosotros juega, gana y cobra seguro. En esa época, ¿hay algún personaje del hipismo, bien sea entrenador, jinete o propietario, que fuese alguien a quien tú admirases y que capaz te haya puesto nervioso porque deseabas entrevistarlo para Monitor Hípico? Bueno, yo creo que no, o sea, quizá si me preguntas unos años antes, 4, 5, 6 años antes, cuando tenía que hacer de repente las entrevistas de apoyo para Cita Hípica, ahí sí estaba un poquito más nervioso porque estaba comenzando. Claro. Pero no, cuando ya tú estás en Monitor Hípico, ya tú tienes cierto estatus, ¿entiendes? Y cuando te acercas a solicitar una entrevista, no te cabe la posibilidad de que te vayan a decir que no, o que te vayan a salir con una patada, etcétera, etcétera. Pues, amén de que el concepto que le imprimimos José Arturo y yo a los trabajos iba mucho más a la parte de vida de cada profesional y no al qué caballos tienes ahora o danos tal dato, no, sino que queríamos más bien era un poquito resaltar la parte humana de cada profesional dentro
dentro del hipismo. Y yo creo que la gente, los profesionales dentro del medio se fueron dando cuenta de que eran entrevistas agradables, motivadoras, que los proyectaban más como seres humanos que como integrantes de un medio que en esa época ya comenzaba, tú sabes, a verse un poquito, en los 90 comenzaron a hablar ¿sabes? De apuestas y de carreras preparadas, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces la idea era un poco reivindicar a los profesionales de la época y lo conseguimos, gracias a Dios, con mucho éxito. Fue una etapa inolvidable. Aparte, yo no estudié nunca comunicación social y me tocó aprenderla. Yo tuve que aprender a redactar guiones, a musicalizar e incluso a editar con las máquinas de la época, porque las personas que nos ayudaban a editar tenían cierto límite de trabajo. Y había un momento en que nos decían, bueno, ya son las 8, yo me voy. Y entonces José Arturo y yo nos quedábamos hasta las 10, 11, 12 de la noche editando los programas para el domingo, pues, ¿no? Y me tocó Lo que es amar lo que se hace. Lo que es amar lo que se hace. Saludos amigos de Agentes 305. Un abrazo para ti, Carlos Morales, y gracias por la invitación para compartir estos segundos en torno a esas experiencias y anécdotas que nosotros vivimos juntos, Carlos Alberto Arteaga y este servidor José Arturo Zulbarán, en lo que yo llamaría la época dorada de Monitor Hípico, no dicho por nosotros, sino también por la gran cantidad de seguidores que hemos tenido a través del tiempo y que por supuesto veían el programa Monitor Hípico cuando Carlos Alberto y este servidor producíamos este espacio dominical. Realmente, Carlos, dentro de las experiencias y agradeciendo muy gentilmente pues esta invitación, yo creo que una de las cosas importantes que tanto a Carlos Alberto Arteaga como a mi persona nos ocurrió fue esas largas horas de trabajo. A veces un sábado en la tarde salíamos del hipódromo La Rinconada y sencillamente no teníamos tiempo para realizar otras actividades, compartir con la familia, ir a un restaurante a comer o sencillamente cada quien estar en su actividad propia, sino que nos íbamos al Canal 8, a Venezolana de Televisión, y realmente eran horas y horas durante toda la noche y parte de la madrugada editando el programa Monitor Hípico que iba a salir el día domingo. Realmente fue una experiencia muy grata. Yo a Carlos Alberto Arteaga lo respeto mucho, lo considero, creo que es un excelente profesional, además de que es multifacético, y nos une una gran amistad, una de las buenas amistades que yo tengo dentro del medio hípico venezolano. Así que felicitaciones, Carlos, a Carlos Alberto Arteaga también, ambos tocayos, por supuesto, por este gran trabajo, esta gran entrevista que queda para la historia, para que las nuevas generaciones, por supuesto, digieran lo que es un trabajo de producción para un programa hípico que siempre tiene que mostrar una buena calidad y obviamente el profesionalismo de quienes están haciendo ese trabajo. Otra de las interesantes experiencias fue la famosa tarde en el Hipódromo Nacional Internacional de Santa Rita en Maracaibo en 1990, la famosa tarde de Juan Vicente Tovar. Fueron semanas y días de trabajo, sobre todo los últimos días radicados allá en el estado Zulia, en Maracaibo, en la costa oriental del lago. Todos los días nos levantábamos temprano a las 5 de la mañana para ir al Hipódromo Internacional de Santa Rita a grabar lo que fue esa majestuosa transmisión de Monitor Hípico, la Serie Hípica del Caribe, la tarde gloriosa de Juan Vicente Tovar en 1990. Un abrazo para ti, Carlos Morales, también para mi compañero y una gran amistad dentro del medio hípico, Carlos Alberto Arteaga, y que continúen los éxitos para todas y todos ustedes, los que siguen este maravilloso programa. De tantas transmisiones que ustedes hicieron y de tantas coberturas, hay una que se recuerda con muchísimo cariño definitivamente, y es la de diciembre de 1991, el día de la gesta histórica de 1990. Claro, pues el 91 fue Río Chamita en Puerto Rico. En 1990, en la gesta histórica de Juan Vicente Tovar en el Hipódromo Santa Rita. Sí. ¿Qué recuerdas de ese día
¿Qué anécdota? Nunca me voy a olvidar la entrevista que le haces a Juan Vicente antes del Clásico del Caribe con Don Fabián. Bueno, yo te voy a responder más bien de esta manera. Si yo no quisiera recordar nada de ese día, hubiese sido imposible. Porque eso inmediatamente lo colgaron en internet. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si la cosa hubiera estado un poquito más apretada? ¿Hubiese privado una 14ª estadística para Juan Vicente Tovar o su deseo de ganar el Clásico Internacional del Caribe para Venezuela? Bueno, la pregunta es muy interesante, pero si hacemos un poquito de memoria, hay que recordar que en una temporada pasada me tocó competir fuertemente, no recuerdo con exactitud, pero creo que era con Rubén Huerta y estaba muy apretada la estadística, estábamos muy fajados en la punta y me tocó correr el Clásico del Caribe y con todo y eso yo iba y tenía una suspensión por delante. Lamentablemente Daniel Pérez, mi amigo, pues no me permitió ir a Puerto Rico, pero ya yo estaba dispuesto a hacerlo, es decir, que el Clásico del Caribe no hubiese impedido en absoluto el que yo viajara, bien sea si hubiese sido en el extranjero o como es en nuestro país. El hecho de que no firmara no es que me siento cómodo en la punta, no es que quisiera como olvidarme ya de la estadística o dejar atrás, no es eso. Yo quería estar al lado del caballo, yo quería trabajar el caballo, quería sentir realmente qué era lo que tenía. Y creo que esto me llenaba más de optimismo y me llenaba más de una creencia total en que pudiera ganar la carrera. Afortunadamente yo pienso que las dos cosas se van a dar. Juan Vicente Tovar va a conseguir su 14ª estadística consecutiva y también va a ganar el Clásico del Caribe. No hay una sola persona que yo conozca y que no me diga que haya visto ese programa, esa entrevista con Tovar. Por supuesto, les llama la atención el bigote que yo usaba en aquella época. Y sí, vale, mira, yo recuerdo que estando allá, pues cubriendo junto con Héctor y con José Arturo, yo lo único que pensaba era, yo no puedo caer en el lugar común de ¿cómo te sientes? ¿Qué sentiste al ganar esta carrera? No, porque a mí eso como espectador me choca totalmente que un periodista tenga tantas posibilidades de preguntarle algo al entrevistado y le vaya a preguntar cómo se siente. Y siempre le preguntan cómo se siente o cómo te sentiste o cuándo te sentiste ganador. Entonces, claro, en ningún momento yo sabía, porque eso lo decidía el director sobre la marcha, qué entrevista me iba a tocar ese día. Aparte de que yo no sabía si el que iba a ganar era Tovar o el mexicano o el... Claro. ¿Entiendes? O sea, bueno, lo cierto es que creo que en esa entrevista que tú estás nombrando antes del Clásico del Caribe, o no sé si fue después, yo recuerdo que yo le pregunté a Juan Vicente algo como, bueno, Juan Vicente, ganaste las 3 carreras. ¿Qué crees tú que puedan las nuevas generaciones de deportistas en general o de atletas o de jockeys lograr con esto que tú has hecho hoy? ¿Crees que haya sido una tarde inspiradora para toda esa gente? O sea, fue una pregunta que me salió como quien dice del alma, era la pregunta que yo le quería hacer al campeón en ese momento y recuerdo su mirada, pues. Él como que estaba preparado para el cómo te sientes. Y entonces se quedó así como, ¿y ahora qué le contesto yo a este hombre? Me siento bien. No, el campeón salió muy bien dudó unos momentos por lo denso de la pregunta, pero luego se desenvolvió muy bien porque esa era una de sus principales características como profesional, pues que además de ser un gran profesional en la cancha, era un ser humano que se preocupaba por prepararse día a día y subir su nivel. Eso es una de las cosas admirables en un jinete como Tovar. Sí, señor, Venezuela ha demostrado hoy que la cría venezolana se ha superado mucho, puesto que Espaviento, que hay una situación de reclamo en estos momentos, pero estoy seguro que no va a pasar nada. Don Fabián es sin duda el ganador auténtico del 23º Clásico Internacional del Caribe. Aquí viene Tovar, el atleta del año. Vamos a esperarlo para hacer una entrevista con el campeón desde su propia cabalgadura.
La bandera de Venezuela está siendo izada en estos momentos en el Hipódromo Nacional de Santa Rita, aparte de las que ya tienen algunas de las personas que están en la pista. Me estoy dirigiendo al atleta del año 1990. ¿Cuáles son sus palabras después de este extraordinario triunfo? Lo único que te faltaba, campeón. Bueno, por lo demás me siento muy emocionado. Yo no diría que era lo que me faltaba. Yo, como te dije anteriormente, si los periodistas hípicos creen que yo soy merecedor, desde hace muchos años soy merecedor. Es decir, que yo no creo que esto sea lo necesario para que me den el atleta del año. Claro que sí. Lo ha dicho el campeón Juan Vicente Tovar y en sus palabras se siente sumamente satisfecho por el triunfo del caballo Don Fabián en el 23º Clásico Internacional del Caribe. Y pienso que es verdad, hemos cometido un error al decir que era lo que le faltaba. A Juan Vicente Tovar todavía le quedan muchas hazañas por lograr dentro del hipismo venezolano. Pero esto de hoy ha sido algo que sin duda pasará mucho tiempo antes de que otro jinete profesional logre igualar. Ganó el confraternidad de hembras con Mon Coquet, ganó el confraternidad de machos con Randy y gana también una espectacular carrera con el campeón venezolano Don Fabián. Un caballo para rato. Vamos a buscar por aquí al entrenador César Cachazo. César, vamos a tratar de hablar con César Cachazo, un hombre digno de todos los méritos en la preparación de este caballo Don Fabián. Aquí está César. César, felicitaciones. Felicitaciones. ¿Cuáles son tus primeras palabras después de...? Gracias a la Virgen de Chinita, le dimos el triunfo a Venezuela. También tuviste una etapa en paralelo, si se quiere, a Monitor Hípico, que es la etapa de pronosticador en Gaceta Hípica. Sí, en paralelo, absolutamente. Fueron básicamente los mismos años. Exacto. Sí. Y te puedo hablar claramente del inicio y el fin de esa etapa. Ajá, cuéntame. Lo que pasó en el medio fue todo muy divertido. De repente el fin de la etapa no te va a gustar mucho, pero igual te la voy a contar. Bueno, el comienzo fue en todas estas andanzas en el hipódromo, transmitiendo. Conozco a César Armado Mendoza, que en ese momento era uno de los factores principales de las revistas hípicas del bloque de armas, y él me convida a ayudarlo. Necesitaban gente que ayudara. En ningún momento se habló de ir a pronosticar, sino simplemente gente que corrigiera, gente que revisara, que viera ahora se hace todo por computadora, pero antes había pliegos y cosas de esas y había que verificar que cada pliego estuviera en su sitio, etcétera, etcétera. Bueno, y nos dice pues a Alfonso Rodríguez Vera y a mí, éramos una pareja prácticamente inseparable dentro de nuestras andanzas por el hipismo, que vayamos a Guarenas. En esa época se hacían las revistas hípicas en Guarenas. Y entonces, bueno, agarrábamos el carro en Guarenas en los domingos después de las carreras a trabajar, a hacer las revistas que salían el lunes para salir a la venta el lunes por la tarde o el martes por la mañana. Pues, ¿no? Bueno, y un día uno de los pronosticadores, el señor Freddy Rosa de la revista Desbocado, decide renunciar. Dice que se va y la revista Desbocado queda sin pronosticador. Y entonces César Armado, viendo pues que a mí me gustaba y que había ido a uno que otro favorito de Monitor Hípico, etcétera, etcétera, y que yo era medianamente acertado, me ofrece el pronóstico de la revista Desbocado. Y yo le dije, dale, no, yo no vine aquí nada más que corregir palabras mal escritas. Y bueno, y recuerdo que inmediatamente se comenzó, como quien dice, a notar digamos, la llegada de una nueva generación de pronosticadores, ¿entiendes? O sea, ya no era el pronosticador que daba en línea el 2.20 que iba a ganar en aquella época. Yo recuerdo que una vez di una línea en la primera valía que pagó 66 bolívares a ganador. Eso era 33-1. Así es. Y la di en línea de la Gaceta de Desbocado. Entonces te imaginarás el revuelo que causó eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando unos meses más tarde el viejo Viñeri, el brujo Viñeri, ya se siente muy cansado y muy agobiado de bajar todos esos domingos a Guarena. Esa rutina era bastante fuerte para un hombre de su edad, entonces él también decide apartarse. Y bueno, al ver, como quien dice, mis ensayos en Desbocado, César Armado me dice, bueno, te voy a subir para las grandes ligas ahora, vas a ser pronosticador de la Gaceta. Imagínate tú, o sea, yo creo que esa fue una de las noticias más impactantes y sorprendentes que me dieron a mí en mi vida, pues porque, o sea, era un muchacho. Yo creo que no había habido un
pronosticador tan joven en la Gaceta como yo en ese momento, o como Alfonso y yo en ese momento, porque a Alfonso le dieron Santa Rita y a mí me dieron Valencia y La Rinconada. Okay. Y bueno, y comenzamos como quien dice, a trabajar, a pronosticar. Se mantuvo la misma tónica de favoritos de muy buen dividendo. Y entonces el señor Oscar Armao, en esa mente tan original y creativa que él tiene, o que ha tenido siempre, nos puso un remosquete que para esa época fue una sensación, pues. Nos llamó la revolución del pronóstico. Ah, caramba. La revolución del pronóstico en el año 88, 89, 90, cuando en este país ni siquiera se hablaba de revolución. Así es. Ya ustedes estaban haciendo revoluciones. Así es. Un saludo a mi hermano Carlos Alberto Arteaga, a quienes Agente 305 le está haciendo este programa historial de su carrera dentro del hipismo. Tantas anécdotas entre Carlos Alberto y yo, tantos años compartiendo juntos en Gaceta Hípica y en muchas labores de la hípica venezolana. Quisiera resaltar dos de ellas. Una, en una oportunidad, estábamos en el hipódromo, yo cargaba la revista de Blood Horse y Carlos me la pide para hojearla. Esa revista tenía la suscripción al bloque de armas y me la daban a mí los días sábados para que yo hiciera algunos artículos en la Gaceta Hípica para que se publicaran el siguiente fin de semana. Nosotros veíamos las carreras en los palquitos de la Tribuna B del Hipódromo La Rinconada, y ahí hacíamos un grupo entre los que estaban unos compañeros míos de la universidad, Enrico, Gino, y también estaba Eduardo Castro. Ese sábado, estaba cumpliendo años Eduardo Castro, y Eduardo nos invita a su casa para celebrar el cumpleaños después de las carreras. Fuimos a la casa de Eduardo, allá en Santa Mónica, y nos presenta la hermana. Y la hermana tenía una empresa ella hacía trajes de baño y utilizaba el material de licra. Cuando nos pasa al taller, que estamos viendo los trajes de baño, Carlos Alberto me dice: oye, Alfonso, ve al carro y busca la revista de Blood Horse que tú cargas un momentico. Entonces yo digo: bueno, está bien, ya vengo. Fui, busqué la revista, y cuando llevo la revista, Carlos Alberto le enseña a la hermana de Eduardo una publicidad que había salido en The Blood Horse sobre las chaquetillas aerodinámicas que se hacían con un material de licra, precisamente. Y entonces allí, ese sábado, en esa fiesta de cumpleaños de Eduardo Castro, surgió la idea entre Carlos Alberto y la hermana de Eduardo de formar una empresa que se encargara de elaborar chaquetillas aerodinámicas para los jinetes. Fue anecdótico, pues, todo coincidió, el hecho de que yo llevara para el hipódromo la revista de Blood Horse, el hecho que él la hojeara, que después Eduardo nos invitara a su casa para el cumpleaños, que la hermana de Eduardo se dedicara, pues, a trabajar ese tipo de material, y que luego surgiera la idea de Carlos Alberto de formar esa empresa de elaboración de chaquetillas aerodinámicas, y le fue muy bien porque la empresa iba muy bien, hasta que el señor Juan Vicente Tovar, que tenía su barriguita, pues decidió no ponerse las chaquetillas aerodinámicas. Inclusive hubo una carrera donde el señor Tovar pues no se puso la chaquetilla correspondiente al stud, sino que corrió al caballo con otra chaquetilla, porque él no se ponía las aerodinámicas, y bueno, echó a perder el negocio. Y si no es así, pues que Carlos Alberto en algún momento me desmienta, pero yo creo recordar que eso fue tal cual como le estoy contando. Y entre otras anécdotas, me parece interesante comentar que pues gracias a que Carlos Alberto pues comenzó a estudiar como entrenador de caballos, pues yo me convertí en pronosticador de las revistas hípicas. Mi trabajo en el hipismo en ese momento era la elaboración de los catálogos para la subasta, y hacía artículos, escribía reportajes, pero nunca fui pronosticador.
Carlos Alberto resulta que estaba estudiando para entrenador y los días jueves pues tenía clase en el puesto de monta para entrenador, para graduarse de entrenador. Y ya había comenzado el hipódromo de Santa Rita. Ya se había abierto las carreras en el hipódromo de Santa Rita con 5 y 6 nacionales. Y Gaceta Hípica en ese momento pues decidió publicar los retrospectos y pues necesitaba un pronosticador. Al comienzo fue alguien que lo hacía desde el Zulia, pero yo sí tenía que bajar a trabajar en Gaceta Hípica porque yo hacía labores de redactor y también de corrector de prueba. Pues yo corregía los pronósticos que enviaba, no recuerdo ahora quién, desde el Zulia. Y resulta que los pronósticos que yo hacía, esas correcciones que yo le hacía a los pronósticos, pues resultaron en muchos ganadores. Llegó un momento entonces que César Armao pues me planteó si que yo quería ser el pronosticador de la Gaceta Hípica para el hipódromo de Santa Rita. Y acepté con todo gusto. Esa fue otra de las anécdotas con Carlos, que debido a que él tenía clase los días jueves, que era cuando se hacía las carreras para Santa Rita, pues yo comencé como pronosticador y de allí pues luego tuve la oportunidad de ser pronosticador de 2001 y de trabajar en programas de radio después de ese inicio como pronosticador de Gaceta Hípica en Santa Rita. No hablemos más de mí, pues yo quiero saludar a alguien a quien aprecio mucho, que es Carlos Alberto Arteaga, una persona que ha sido emprendedor en el hipismo en muchas facetas y donde en todas ellas pues ha tenido éxito. Y gracias, Carlos, por darme la oportunidad de participar en este programa, que estaré pendiente para verlo en sus dos partes. Un saludo y un gran abrazo a mi amigo de siempre, Carlos Alberto Arteaga. Entonces, bueno, allí estuve hasta, fue un ciclo como de 4 o 5 años. Yo estaba trabajando también en Monitor Hípico y por esas mismas fechas en que coordinaba trabajar con Monitor Hípico, trabajar con la Gaceta, también me metí en una patica de mi primer caballo en La Rinconada, que compramos 4 amigos, una patica cada uno, y se llamó Semperfi. La recuerdo. A lo que se tatúan los marines norteamericanos en el brazo, que es la consigna que significa siempre fiel, pues, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate tú lo ocupado que eran mis días, que yo estaba Gaceta, Monitor Hípico, iba al hipódromo a ver al caballo, en fin, de verdad que fue una época bastante agitada, muy, muy movida. Se habla de que comienza la escuela de entrenadores y yo comienzo a trabajar de aprendiz, de asistente, en la cuadra donde estaba Semperfi, que era la cuadra de Rafael Piñero. Imagínate. Sí. Ok. Exactamente, ahí yo comienzo y era un aprendiz exquisito. A mí nada de recoger camas, ni de estar... No, imagínate. Nada de eso. Yo era el pronosticador de la Gaceta y además era comentarista en Monitor Hípico. Yo solamente iba a aprender la teoría, la práctica quedaría para después. Bueno, todo eso cambia cuando Rafael Piñero se retira. Y entonces a mí no se me ocurrió mejor idea, ese fue el fin de mi carrera como pronosticador, que solicitar aprendizaje en la cuadra de tu tío, el niño Jesús Carlos Morales. Bueno, ya tú sabes, ese fue el choque de 2 trenes. ¿Por qué? Bueno, porque a tu tío no se le ocurrió mejor idea que un día decirme que un caballo llamado River Minster corría con casquillos de hierro y que no tenía ningún tipo de chance. No sé de qué me estás hablando. No, este corre con casquillo de hierro, este no tiene chance. Este sí, dalo de primer favorito, este dalo de segundo, este no tiene ningún tipo de chance. Y yo, por supuesto, no di a River Minster, me acuerdo incluso del nombre del caballo y del estud, era del estud Gurosova. ¿Cómo no? Un hijo de George Minster. Bueno, hermano querido, ¿cuál no será mi sorpresa que el caballo? Porque yo supongo que después él se daría cuenta que él me pasó a mí nada más.
Pero el caballo, aparte de que era el gran favorito en la taquilla, no pagó absolutamente nada. Era un súper favorito y entonces ganó por 15, 20 cuerpos. Y bueno, ya tú sabes, por supuesto, los integrantes, los intrigantes de oficio con los que uno compartía en la Gaceta, en las otras revistas, etcétera, etcétera. Ah, mira, Carlos Alberto se guardó ese caballo y tal y qué sé yo, etcétera, etcétera. Gran favorito, no lo dio ni siquiera entre los tres. Y bueno, yo al ver que eso podía pasar otra vez, porque ya yo conocía a Carlos, sabía que... Entonces yo dije, bueno, tengo que sopesar qué me interesa más en estos momentos, si seguir aprendiendo como entrenador o seguir siendo pronosticador de la Gaceta, pues, ¿no? Y entonces le dije a César que yo iba a llegar hasta allí y al mismo tiempo lo hice en Monitor Hípico. Le dije, mire, doctor, claro, todo eso sucedió, ya yo estaba en la escuela y ya no solo tenía Semperfi, porque Rafael Piñero se había retirado, sino que tenía todos los caballos de esos amigos que se metieron conmigo en Semperfi. Entonces ya yo tenía como 5 o 6 caballos. Entonces ya estaba aprendiendo con ellos mientras iba a la escuela de entrenador. Tuve que renunciar. Entonces le dije a César Armado que yo no iba a continuar en la Gaceta. Claro. Aparte de que te voy a decir algo, y esto lo digo ahora sin ningún tipo de tapujo, porque ya no tengo, como que dice, miedo de decirlo, pero en la Gaceta, al pronosticador de la mejor revista hípica de Venezuela, le pagaban 2 lochas. 2 lochas. O sea, no valía la pena tener una responsabilidad de ese tamaño para lo que te pagaban, ¿entiendes? Entonces, sencillamente dije, no, esto no es lo que yo quiero en este momento. Fui a casa del doctor Decán, hablé con él también, le dije que ya yo tenía un número de caballos relativamente importante, que no podía estarme trasnochando tanto en la producción porque tenía que madrugar a los caballos, etcétera, etcétera, y él comprendió perfectamente y me dijo, las puertas de Monitor Hípico siempre estarán abiertas para usted cuando quiera regresar. Este hombre como que está diciendo que yo voy a fracasar como entrenador. Porque eso de que las puertas están abiertas suena como que vas a volver seguro, ¿no? Sí, algo como eso. Entonces, bueno, eso fue por el año 91, comienzos del 92, y a finales del 92 nos graduamos en la escuela de entrenadores, porque empezamos el curso más o menos en el 90, y en el 92 nos concedieron pues el título de entrenador, pues la matrícula, pues, ¿no? En la promoción Carlos Morales. En la promoción Carlos Morales. Imagínate tú la cruz que yo tuve que llevar. No, pero es que si algo salió de ese aprendizaje fue la efectividad, porque usted la efectividad la tiene por las nubes, tocayo. La votación para que el padrino fuera Carlos Morales yo creo que fue prácticamente unánime. O sea, no hubo duda que en ese momento todos, la figura de todos los muchachos que estábamos ahí, bueno, yo era el menos muchacho de todos quizás porque yo entré a la escuela con 29 años. Okay. Todos los demás tenían 19, 20, 21 años. Para todos nosotros la figura a la que queríamos emular era Carlos Morales, era el entrenador de moda de la época, pues. Además de que un personaje tan carismático que no tenía problemas con nadie, que le caía bien a todo el mundo. Oye, ese era el ideal de ser entrenador, no tener problemas con nadie, llevártelas bien con todo el mundo y además tener éxito en tu carrera. Pues. Así que no hubo ningún tipo de dudas en el sentido de que Carlos fuera el padrino de la promoción. Lo que sí recuerdo es que a mí me tuvieron que convencer las profesoras y los profesores de la escuela para que yo fuera a retirar mi título. ¿Por qué? Bueno, porque yo no sé si era por un tema de principios o porque yo era un individuo en esa época todavía rebelde, pero yo decía, no, a mí el título de entrenador no me lo va a entregar Anselmo Alvarado con lo que le acaba de hacer ese señor al hipismo, mi Chemito y Chemitera y esta trampa tan horrible y tal y que sé yo. No, yo me niego a recibir ese título de ese señor, ¿entiendes? Entonces, bueno, prácticamente me persuadieron, me obligaron y sí, tuve que recibirlo. Finalmente tuve que recibirlo. Pero no es que estabas muy alejado de tener razón en cuanto a no querer recibirlo de parte de ese personaje específicamente. Lo veo hacia atrás ahora y piensas, es una tontería, Carlos Alberto, después de todo lo que hemos aguantado tantos años, ¿entiendes? Pero en aquel momento los principios quizás estaban
todavía, ¿sabes? Vírgenes. Tú no veías que el venezolano hiciera esas cosas, entonces a ti te chocaba. De repente ahora te dicen que alguien hizo eso y tú dices, bueno, pero y después de todo lo que se ha visto, ¿qué importa que alguien meta esta cabra, como quien dice, claro, un caballo de carrera? Pero en esa época yo sí recuerdo que para mí fue un conflicto serio de personalidad ir a recibir el título de parte del director del hipódromo en esa época. Agentes 305 llega a todos ustedes por una cortesía de Bets America 007, la principal plataforma de apuestas deportivas en línea para toda Latinoamérica, con el casino online disponible las 24 horas, 7 días a la semana, así como tu disciplina deportiva favorita, la NBA, las grandes ligas. El fútbol, no solo el fútbol americano, sino también el fútbol de las grandes ligas europeas. Y para nosotros, los amantes del hipismo, una gran variedad de opciones, ganadores, exóticas, Macquarie y por supuesto la polla hípica que está dando la hora en cuanto a jugadas hípicas se refiere. Bets America 007, comunícate con ellos con estos números que están en pantalla o conéctate ya a www.betsamerica007.com y empieza a ser parte ya de la gran familia Bets America 007, porque con nosotros juega, gana y cobra seguro. ¿Quiénes otros eran tus compañeros en esa promoción? Oye, mira, te puedo nombrar talentos de la talla de Aldo Traversa, de Ismael Martínez, de Fred Giró, de Reynold Betancourt, Humberto Guaira, con el que hice muy buena yunta trabajando con él en Valencia, y algunos otros que nunca ejercieron, pero que fueron brillantes y talentosos a lo que sí se dedicaron. Alberto Etelgui se graduó en esa promoción con nosotros. Jojoto. Así es, el popular Jojoto. El popular Jojoto. Y también Jaime Casas, que después marcó prácticamente una época con su hipicómputo 2000 en el hipismo venezolano, pues, ¿no? Entonces, sí, bueno, él era la base de datos a nivel de estadísticas del hipismo en esa época. Sí, Ramón Minguet, que está teniendo mucho éxito ahorita en los Estados Unidos. Paraulata, que es, imagínate, como quien dice, la gran estrella detrás de toda esa operación de Juan Carlos Ávila allá en los Estados Unidos, porque Juan Carlos es la mente brillante, pero el gran operativo de toda esa operación es Paraulata, pues él se llama Enrique del Giudici. Sí, y los colegas a los que estoy olvidando en este momento, de verdad, me disculpa, pero no los puedo recordar a todos. Iván Rosas, Juan Carlos Ríos, no sé si uno de los regalados también estudió conmigo. En fin, fue una promoción donde se graduaron 66 entrenadores. ¡Wow! Bueno, fíjate, ya desde ahí la cosa empezaba a hablar, ¿no? Porque eran 66 y el otro 6 lo ponía tu tío, pues, ¿no? Imagínate tú la promoción 666. Mira, y hablando de mi tío y de tus últimas narraciones en Monitor Hípico, es memorable y está en YouTube también, y aquí lo voy a poner en el programa, la narración que haces de la carrera que Montuno con la monta de Tobar le gana a un ejemplar de Daniel Pérez para que empate el trainer Carlos José Morales la estadística de entrenadores. ¿En serio? Sí, no la recuerdo de verdad. No recuerdo haber, bueno, si tú lo dices, por supuesto que es absoluta y categórica verdad, pero no recuerdo el momento como tal, pues. Y todo lo que me digas que dije o que hice en ese momento para mí sería absolutamente novedoso, pues como estarlo viviendo por primera vez, porque no lo recuerdo. Es más, el caballo Montuno pensé cuando lo nombraste que lo había recordado, pero no, el que recuerdo es a Conuco. Tres quintos en los primeros 400 metros, Montuno de Carlitos Morales dominando el chichilo de Daniel Pérez, que corre en el segundo. En el tercero corre Bronce, cuarto Chabucano, quinto Góngora, seguidamente Polo Sur con Picaronísimo y Río Mocotíes. Continúa Parreiensi en el último lugar. Se acercan así a la entrada
de la recta del ganador en 46.1. La marca para la media milla, Montuno dominando la carrera. Insiste el Chichilo por fuera. Bonito el final entre los dos pupilos de los líderes de la estadística. Montuno con Tovari para Carlitos Morales dominando. El Chichilo con Valiente y para Daniel Pérez sigue presionando por fuera. Castigan a Montuno, castigan al Chichilo. Montuno en la punta, insiste el Chichilo, pero se empató la estadística. Ganó Montuno, número 5. Segundo el Chichilo. Entonces comienzas tu etapa de preparador como tal. Sé que tu primera carrera la ganas con Cybergenics, con la monta de Rafael Torrealba. Ya como entrenador profesional, tú siempre hiciste campaña en la Rinconada, ¿correcto? Sé que tuviste ejemplares que presentaste y ganaste de manera victoriosa en Valencia. No sé si así en tu tierra natal, en Maracaibo, en Santa Rita, pero en el caso de Caracas, con Cybergenic ganas esa primera victoria como entrenador profesional con Rafael Torrealba. ¿Qué recuerdas de esa primera victoria? Bueno, fíjate bien, para mí esa primera victoria oficial no llegó como de repente le llega a cualquier otro profesional, porque ciertamente es la primera. Como te comenté anteriormente, ya yo tenía unos caballitos, pero como no tenía matrícula, entonces un gran amigo mío de aquella época, tiempo sin saber de él, ojalá vea el programa y reciba este saludo fraternal, Francisco Taranto, el popular Pancho Taranto, era quien me presentaba los caballos, pues, ¿no? Y bueno, yo trabajaba con ellos, en fin, etcétera, etcétera, y él me prestaba, como quien dice su nombre, para poder presentar los caballos en pruebas públicas. Entonces yo antes de esa carrera de Cybergenics ya había ganado 2 carreras con Semperfi, 2 carreras más con Golosa, otra carrera con una yegua llamada Orlifel, que por cierto fue el primer animal que recibí de otro entrenador. El entrenador había desahuciado ese animal, le había dicho a los propietarios que la yegua no podía volver a correr, que la regalaran, porque estaba fracturada de los 2 sesamoides, y yo me pongo a trabajar con esa yeguita, y la yeguita reapareció llegando quinta, y a la siguiente carrera ganó. No voy a nombrar el nombre del entrenador porque te vas a molestar más conmigo. Déjalo así, no te preocupes, no, aparte, no tengo por qué molestarte, a ver, puede suceder. No era mi padrino de promoción y tu tío Carlos Morales. Pues. Exacto. Pero fíjate, lejos de tomar eso mal, recuerdo que el humor con que Carlos tomó aquello me dijo, reapareciste ganando una yegua al campeón de la estadística, tú vas a ser buena. Sonaste casi como él hablando. Entonces, bueno, la victoria de Cybergenic, ya yo había ganado varias carreras, digamos, había sido el premio a mi trabajo, mas no figuraban como oficiales. Efectivamente, claro, pero a nivel de estadística era básicamente ya tu primera victoria oficial como entrenador profesional. Cybergenic, si no me equivoco, dijiste la fecha, ¿en el 92 o en el 93? En el 92, si mal no recuerdo. Sí, exacto, porque en el 92. Sí, 92. En el 90, a finales del 91, creo fue que nos dieron la matrícula, o a principios del 92, y Cybergenic gana al poco tiempo, cuando ya pude comenzar a entrenar mis caballos bajo mi nombre, pues, ¿no? Recuerdo que Cybergenics fue el primer caballo que yo escogí en una subasta para otra persona. Ah, qué bueno. Sí, claro, porque con los caballos que había trabajado antes, o eran míos, o sea, yo tenía una patica, qué sé yo, o eran de amigos muy cercanos que ya se los habían comprado otros entrenadores. Pero en esa subasta de Lara Bellomonte, yo tenía un buen amigo de nombre, apellido, no recuerdo el nombre, creo que el apellido era Falcón, José Falcón, exactamente, José Falcón. Mucho tiempo en realidad sin verlo. Y él quería iniciar en lo de los caballos y me preguntó que si había visto un caballo que me interesara. Y yo le dije, mira, vi un caballo que me fascinó por el tamaño, la corpulencia, y además es hermano de mi caballo, porque también es hijo de Erin Bray, era hermano de Semperfi. Y entonces, bueno, él compró el caballo, con la fortuna de que el caballo le salió muy bueno, porque Cybergenic ganó entre Valencia y Caracas alrededor de 8 o 10 carreras, si no me equivoco. Las que ganó en Caracas las ganó conmigo, y las que ganó en Valencia las ganó con
Humberto Guaira, que era como quien dice mi partner allá en el hipódromo de Valencia. La mayoría de los caballos que se iban de mi cuadra a Valencia normalmente se iban a la cuadra de Humberto, porque los propietarios veían la afinidad que había entre él y yo, pues. Y trabajábamos muy bien juntos, pues. En ese momento, cuando Cybergenics destaca como un caballo importante, yo descubro que sí, que puedo servir para eso también, pues para ir a una subasta, evaluar un caballo y de repente hacer una recomendación importante para algún comprador, fuera mío o no. Y bueno, sí, me destaqué muchísimo en eso porque la gran mayoría de los campeones que yo tuve fueron de alguna manera recomendados, seleccionados por mí, hasta el último ejemplar que escogí en una subasta, que fue el caballo Gran Homero. Que fue el Gran Homero, así es. Gran Homero, sí. El caballo Gran Homero, el señor Lungavista tenía un proyecto de comprar una serie de potros ese año en varios aras. Yo le recomendé algunos, básicamente del aras con el que yo trabajaba en ese momento, que era el aras La Orliana. Yo le dije, yo quiero que me compres este caballo. Todos están muy bien. Tú puedes comprar los otros 32 si tú quieres, pero a mí me vas a dar este, que es el que yo estoy escogiendo por mi gusto, por mi pupila, porque el caballo se me paró enfrente y me dijo, soy yo. El campeón de todos los que están aquí soy yo. Eso era lo que yo sentía cuando estaba frente a un caballo de este tipo, como Loban Music, como King Carlos Juan, como el mismo Supremo, en fin. Y bueno, él lo compró. Curiosamente, yo no sé, es probable que tú no hayas llegado a escuchar eso, pero las subastas de la Orliana no eran levantando la mano, eran poniendo un sobre con tu oferta dentro del buzón. Y Gran Homero tuvo una sola oferta, la del señor Lungavista. Eso significa que ese caballo no le gustó a más nadie. Ninguna otra persona que pasó a ver esos caballos en esa oportunidad fue atraído por Gran Homero. Y yo recuerdo que, bueno, no sé, el piso se agrietó, el cielo se nubló, el mundo se borró, pero yo en ese momento supe que ese era el caballo. Y no me preguntes por qué, es un feeling, es una sensación, y como tal se lo recomendé al difunto señor Vittorio, que paz descanse también, y a su hijo Víctor, bajo la promesa, pues, de que todos los potros que iban a escoger ese año, de alguna manera yo iba a estar involucrado en el entrenamiento, pues, ¿no? Lamentablemente, por cosas que pasan en el hipismo, eso no pudo ser así. Y yo creo que ese fue el primer, ¿sabes? El primer gran golpe para comenzar a pensar en separarme de nuevo. Sí, porque de repente Gran Homero es el caballo que todo entrenador espera toda la vida, ¿entiendes? El caballo con el que tú puedes ganar la Triple Corona, el Simón Bolívar y el Clásico del Caribe, ¿entiendes? Y lamentablemente, y lo digo, aunque de aquí vayan a salir a hablar cualquier cantidad de tonterías, pero Gran Homero no ganó las 3 de la Triple Corona, el Simón Bolívar y el Clásico del Caribe, porque no lo entrené yo. Más nada. ¿Ok? Fueron muchas equivocaciones las que cometieron la gente del Estulos Grandes. El caballo tuvo que cambiar de manos en medio de una Triple Corona. Luego tomaron una decisión, si se quiere, equivocada, de mandar al caballo con mucha anticipación al Clásico del Caribe. No pudo correr el Simón Bolívar. En fin. Pero me queda la satisfacción, la gran satisfacción, de que a uno de los turfman más importantes y reconocidos en cualquier época del hipismo venezolano, como es el señor Vittorio Lungavista y su hijo Víctor en el Estulos Grandes, ellos hoy por hoy se llenan la boca diciendo que el mejor caballo que han tenido ha sido Gran Homero, y lo escogí yo. Lo escogió papá, pues. Mira, pero tú agarraste, tú me saltaste así en 2019 de un solo golpe. Ya va, espérate. Bueno, muy buena la anécdota que nos adelantas de Gran Homero.
Me gustaría recordar tu primer clásico, que fue el clásico Lanzarina del 94 con la yegua My Little Doll. Sí, efectivamente. My Little Doll, bueno, tú debes haber averiguado, porque te veo muy acucioso en el trabajo que has hecho, que yo tuve dos épocas bien separadas como entrenador. Del año 92 que me dieron la matrícula hasta el 96 que me retiré, en mayo del 96, justo a las puertas de la Triple Corona, del primero de la Triple Corona. Por Ollantaypuy. No, yo no me retiré por Ollantaypuy. No, por la época de Ollantaypuy. Ah, claro, exactamente, sí. Era exactamente la época de Ollantaypuy. Hasta el 96, más o menos, y luego reaparezco en el 2008, 2009, a raíz de una invitación que me hace mi buen amigo Armando Rodríguez, pues, ¿no? Hasta 2019. O sea, fueron dos etapas bastante separadas entre las dos, unos 12, 13 años que estuve alejado del entrenamiento, más no del hipismo, pero sí del entrenamiento. Y en esa primera etapa, sí, me tocó ir a una subasta de Aras la Quebrada y recuerdo que la gente del Stuttlecker, el capitán Julio César Núñez, que todavía es mi gran amigo, mi hermano de la vida, hacemos cuadritos y todo para Gold Trip para ver si algún día nos favorece la suerte, y su socio, el señor, un señor de apellido italiano que no recuerdo en este momento su apellido. Yo le dije, bueno, mira, las posibilidades de comprar son estas. ¿Cuál es el presupuesto? No, nosotros no podemos pagar más de 2 millones de bolívares por un animal. Bueno, entonces a ustedes no les queda otra opción que comprar esta yegua, la hija de Histeria. ¿Por qué? Porque esa es una yegua tosca, no, como yegua no llama la atención, pero si ella fuera un macho, le gustará a todo el mundo. ¿Y a quién no le gustaría competir en carreras de yeguas con la ventaja de tener una yegua que parezca un macho? Claro. Me dije yo en ese momento. Y entonces ellos me hicieron caso y compraron la yegua. Y bueno, afortunadamente My Little Doll fue la primera campeona que me tocó entrenar. Ella fue la campeona de su generación, aunque no fue reconocida porque en aquella época se manejaban intereses que le otorgaban los premios a caballos de ciertos y determinados aras, de acuerdo a las conexiones que tuvieran con el círculo de periodistas hípicos. Pero ella fue la campeona, ella fue la que más clásicos y más carreras ganó en esa temporada. Y el hecho de que haya perdido el último clásico que corrió, que fue el Ciudad de Caracas, no deja de quitarle el gran mérito que ella tuvo como la mejor de su generación a los 2 años. Pues, ¿no? Mira, otra carrera que define mucho esa primera etapa tuya es definitivamente el República de Venezuela de Crazy Uses en el 95. Sí, el clásico de My Little Doll fue como una especie de reto personal. Cuenta, ¿por qué? Sí, porque en aquella época había un personaje nefastísimo para cualquier colega, y ojalá vea este programa, llamado Pablo Andrade, y él decía, o sea, él en su ínfolas de creerse una superestrella del entrenamiento, él a los que estábamos comenzando y no habíamos ganado un clásico todavía, entonces, ¿sabes? Se burlaba, se mofaba y decía, bueno, ¿y cuándo vais a ganar un clásico? ¿Cuándo te vas a convertir en un entrenador de verdad? Y tal, y qué sé yo, etcétera, etcétera. Y entonces yo pensaba dentro de mí, decía, bueno, si yo tuviera también a Santos Mario Domínguez detrás, yo hubiera ganado 4 o 5 clásicos, ¿entiendes? Pero estoy solito, estoy echándole bola solo. Y bueno, ese clásico vino con My Little Doll y allí, como quien dice, superé ese primer reto que de alguna manera para convertirte, entre comillas, en entrenador tienes que ganar un clásico. Pero el clásico que definitivamente me pone en el mapa, porque a pesar de que gané varios clásicos con My Little Doll, otros con Nuyelka, incluso el caballo Guaro de Oro también ganó unos clásicos en esa primera etapa. Correcto, de hecho con Guaro de Oro también ganas en Valencia. En Valencia, sí. Esa es otra anécdota bien bonita, porque los entrenadores de Valencia no querían correr, no querían competir contra él, pero bueno, ya te la contaré ahora más tarde.
Sí, el clásico de Crazy Joseph me pone en el mapa porque con un caballo de cuarta, de quinta categoría, nos ganamos no solamente a uno de los mejores caballos de esa época, que fue el Gran Sol, sino también que acabamos con el sueño de una triple corona, que tenía un grupo de gente, de propietarios. Mi gran amigo Mike Contini deseaba, como tú no te imaginas, ganar esa triple corona con Clever Dancer, pues, ¿no? Y bueno, este caballito, que era un simple ganador de 2 o de 3 carreras para ese momento, y además todas en distancia corta, 1200, 1400 metros, bueno, gana esa carrera en 2400 metros y de una manera tan sensacional que, bueno, que por mucho tiempo a mí me estuvieron llamando Crazy Joseph. O sea, Crazy Joseph, o sea, ese era mi apodo, porque de alguna manera la carrera que se recordaba de Carlos Alberto Arteaga o de su equipo en general era la de Crazy Joseph. Mantiene el segundo el Gran Sol y ahora por fuera Silver Classic pasó al tercero. Quedó Crazy Joseph en la lucha con el caballo Silver Classic último. Saviano Clever Dancer dominando el clásico República de Venezuela de 1995. Mantiene ahora ventaja de 8 cuerpos. El caballo Clever Dancer pasó al segundo. Crazy Joseph avanza para el tercer puesto por la parte exterior. El caballo el Gran Sol que vuelve a segundo. Viene Silver Classic para el cuarto y Saviano para el quinto puesto. Clever Dancer está dominando, pero pierde posiciones cuando el Gran Sol ataca por fuera y viene a tratar de comprometerlo. Y Crazy Joseph por dentro para el tercero. Clever Dancer se está parando. Crazy Joseph por dentro. El Gran Sol por fuera. Crazy Joseph pegado a la baranda y el caballo el Gran Sol por fuera. Crazy Joseph con pretensiones de sorprender. Crazy Joseph con Torrealba. Vuelve el Gran Sol por fuera. Les gana Crazy Joseph. Insiste el Gran Sol por fuera. Ganó Crazy Joseph. 525 a ganador. Segundo el Gran Sol. Tercero Clever Dancer. Cuarto el caballo Silver Classic y último Saviano. Recuerdo haber visto esa carrera al lado de Iván Calixto, que fue el entrenador de los caballos de mi papá, como te dije al principio. Correcto. Era un gran apoyo, un gran amigo Iván para mí en esos primeros años. Y recuerdo no haber visto los últimos metros. Simplemente yo vi cuando el caballo pasó por la baranda y luego me volteé hacia Iván y empecé a darle golpes sin saber lo que iba a pasar después. Y fíjate que cuando veo el video, veo que el caballo casi salta a la baranda, porque Rafael se enredó con el fuete, le aló la brida izquierda demasiado y el caballo de casualidad no saltó a la baranda. O sea que fíjate todo lo que puede pasar en una carrera de caballo. Faltando 200 metros, el caballo pasa a ganar la carrera y yo dije, bueno, voy a ganar mi primer grado 1, el República de Venezuela. Y resulta que estuve a punto de perderlo si el caballo se hubiera ido para el otro lado de la baranda, ¿entiendes? O sea, es algo que si lo hubiera visto en ese momento no sé cómo hubiera reaccionado. Menos mal que lo vi después a los días en el video de la carrera, pues, ¿no? Tú hubieras quedado como que, pero me voy a tomar la foto, no voy a tomar la foto, ganó, no ganó, ¿qué pasó? No, sí, cuando el caballo gana, que Iván me felicita, por supuesto yo bajo eufórico. Mi hermano, que me apoyó mucho en esa primera época, sobre todo Juan Carlos, me estaba esperando abajo, me dio un gran abrazo y bueno, celebramos el propietario, el malo Edgar y el señor Ronald Prato como nunca, porque eso fue algo que no cabía en la cabeza de nadie. Pues, o sea, la gente incluso llegaba a decir que desde Cañonero no se producía una sorpresa de esa naturaleza en un clásico de la Triple Corona, pues porque de verdad que fue algo, la palabra quizá no sea inesperado, porque de alguna manera yo vi la evolución del caballo y, sabes, en lo más recóndito del corazón tú sientes que puedes echar una broma bien grande, pues, ¿no? Pero las dimensiones de la sorpresa del caballo no fueron normales, pues, porque imagínate, enfrentarse a ese par de colosos, ser Crazy Joseph el caballo con menos posibilidades de la carrera, el menos rankeado, y ganar de la manera como ganó, bueno, eso
Eso por supuesto que trascendió y de alguna manera eso fue lo que me puso en el mapa como entrenador. Yo recuerdo haber tenido, antes de Crazy Youssef, 25, 30 caballos. Eso fue en el 95, en junio del 95. Y en mayo del 96, cuando yo decido apartarme por primera vez, tenía 78 caballos. Imagínate, o sea, tenía no solo la cuadra llena, sino que tenía caballos por todos lados. Y era muy difícil manejar esa situación. La anécdota más importante de Crazy Youssef, fíjate, es una anécdota que recuerdo con un sentimiento agridulce, pues, ¿no? Porque yo en medio de mi euforia y celebrando el triunfo, habíamos conseguido algo bastante singular. Un periodista de Meridiano, de nombre José Rubico, él me pregunta cuáles son mis impresiones sobre el clásico República de Venezuela. Y yo recuerdo que yo le dije, mira, yo te voy a repetir una frase que me dijo a mí Giovanni Contini cuando yo lo entrevisté una vez para Monitor Hípico. Este tipo de carreras en 2.400 metros o en 3.200 metros, imagínate tú la cantidad de carreras que habrá ganado Giovanni Contini en esa distancia, no las gana necesariamente el mejor caballo. Las gana el caballo que está más preparado para la distancia. Eso fue lo que yo le dije, emulando la frase de una de mis referencias en la época, que era el señor Giovanni Contini, pues, ¿no? Bueno, y el niño periodista, entre comillas, ha salido y ha puesto: el República de Venezuela no lo gana el mejor caballo, sino que lo ganó el mejor preparador. Bueno, eso me echó encima a la mitad de los colegas, ya tú sabes, ¿no? Claro. Oh. Y entonces yo le dije, en aquella oportunidad le dije, oye, hermano, por lo que a mí respecta, yo más nunca te vuelvo a dar una entrevista, porque es una tergiversación de esa naturaleza. Tú no tienes idea de la cantidad de problemas que me va a traer. Y efectivamente, ya, recuerdo el difunto Daniel Pérez. Mira, ve acá, muchachito. En otras palabras, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Y qué te hace pensar a ti que tú eres mejor preparador que yo? No, eso no fue lo que yo dije. O sea, yo tenía que estar explicando a qué frase le hice yo referencia, a la frase de Giovanni Contini, a todos los preparadores de la época, porque al señor se le antojó escribir que el República de Venezuela lo ganó el mejor preparador, cuando eso no fue lo que yo le dije. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que, y ahora más en esta época de redes sociales, con lo que se dice o lo que se escribe. Así es. Porque cualquier frase te puede cambiar por completo la reputación. Entonces, completamente. Fue un momento agridulce porque, imagínate, la celebración de ese primer clásico grado 1 a mí no me duró ni una semana. La semana tenía prácticamente a todos los colegas en contra. Pues, Tenía a la gente no felicitándote precisamente, sino todo lo contrario. Exactamente. ¿Qué te parece? Me comentaste que tenías una anécdota muy especial también con Ejemplar Guarda de Oro.